un poco más largo, pero esto les decía, no es algo tan largo, por lo menos la parte, hoy hablamos de la parte base de por qué se producen algunas patologías, por lo menos desde el punto de vista del metabolismo mineral. Ahora vamos a seguir con lo que es el metabolismo energético. Ya hablamos en el fondo de metabolismo mineral, pero el metabolismo energético estamos hablando de patología, especialmente síndrome de movilización grasa y la cetosis. Y acá toco porque esta clase muchas veces la hago antes del digestivo, entonces por eso mismo hablamos del desplazamiento de Amazo, que está interrelacionado, por eso ya hablamos cuando hablamos digestivo. Entre el metabolismo energético, la movilización de grasa y la cetosis son cuadros directamente derivados, más que de un déficit, es en sí, que si lo es un problema del organismo para poder regular la producción de energía producto de ciertas condiciones. Bueno, en general las enfermedades metabólicas son por desbalance entre los metabolitos y sustancias, entre lo que ingresa y lo que egresa. Y los estados patológicos, tratamos un poco lo mismo de antes, pero es cuando el individuo no es capaz de compensar estos desbalances con las reservas corporales, con lo que tiene. En el caso de la hipocalcemia, no es capaz de regular a los niveles de calcio con sus reservas porque o la producción es muy alta o no tiene la capacidad de sacarlo desde las reservas corporales. Puede haber un desbalance con las reservas. Y por eso hablamos de enfermedades de la producción, porque son más frecuentes en ganado lechero por su alto requerimiento productivo. Metabolismo mineral, vivimos la hipocalcemia, que es la fiebre de leche, o parecía o parto de expresión clínica, y la hipomagnesemia y la hipofosfatemia. Del metabolismo energético, lo que vemos ahora, es básicamente el síndrome de movilización grasa, también se puede denominar como coma puerperal hepático o toxemia de la preñez en su expresión más severa, síndrome de movilización grasa, lipidosis hepática, síndrome de la vaca gorda, también se le conoce, porque cuando la vaca llega muy gorda al momento del parto, tiene una cantidad tan elevada de lípidos en su reserva que en el momento de empezar la movilización propia que se genera siempre en el posparto, aumenta la gran cantidad que moviliza, y eso, pero lipidosis hepática, porque el problema es que todo esto lo está llevando al hígado, y el hígado es el que se daña. O la cetosis o ketosis. La cetosis también en el fondo puede hablar de hipoglucemia de la preñez, también muchas veces cuando estamos hablando de estos cuadros asociados a el preparto. Como les decía, en las cabras, cuando tienen un alto requerimiento producto de la gestación, por eso hablamos de la toxemia de preñez. Entonces está altamente interrelacionado. Entonces la enfermedad del metabolismo energético, eso no se está empezando a... Bueno, algo les comenté, en el fondo vimos la primera, pero cuando hablamos de hipocalcemia pensando en la producción de leche inicial, pero esa es la curva de leche, ¿se acuerdan? Un poco la curva en producción de leche, lo van a ver en mayor detalle, todo el tema de la producción de leche, pero para entender, porque esta es la
cómo eso incide sobre estas patologías. La vaca lechera de alta producción es un promedio a nivel de la región metropolitana de una gran cantidad de un promedio de diferentes lecherías, medido en 2008, donde la vaca parte con cierto nivel de producción, pero ahí va a llegar un momento en el cual llega al pico de lactancia y después levemente empieza a bajar su productividad. La vaca no parte en cero, sino que parte de una productividad con cierto nivel, pero rápidamente empieza a aumentar. Para el lechero, lo ideal es que lo antes posible la vaca alcance el pico de lactancia. Y ojalá esta se mantuviera durante el mayor tiempo posible este alto nivel de producción, porque la idea es producir más. El requerimiento de una vaca, básicamente, obviamente, en cierto nivel está aportado por el consumo de alimentos. Y ese consumo se va a mantención, se va también a generación a reservas corporales en general y obviamente al crecimiento. Y una alta cantidad de lo que se consume en una vaca lechera se va a la producción de leche. Cuando el consumo no es capaz de generar el requerimiento energético de la producción láctea, obviamente es necesario que el organismo tiene que sacar esa energía desde las reservas corporales. Entonces, en una vaca, cuando comienza, esa es la curva de producción de leche, y el consumo de alimentos no va al mismo nivel que esta producción. Entonces el consumo de alimentos se recupera mucho más tardíamente. ¿Qué genera eso? Que hay una caída en la condición corporal. Nuevamente vamos para que se entienda. Y hablamos, si hacemos una curva de producción, el requerimiento de producción de leche va aumentando hasta llegar al pico de lactancia, ¿cierto? Pero el consumo de alimentos, que ya venía bajando en cierto momento, el consumo de alimentos empieza a recuperarse, y se recupera a nivel bastante posterior. Entonces, esto que tenemos acá es la deficiencia. Vamos a ver si se marca bien. Esto que vemos acá es qué es lo que le falta al organismo para poder compensar esos requerimientos de producción. Y esto que vemos acá, este diferencial, esta diferencia, ahí, que vemos que parte desde el principio, ya tenemos un diferencial, pero que empieza a acrecentar este diferencial en la medida que aumenta la producción. Esto es lo que denominamos el BEN, el balance energético negativo, que lo van a escuchar muchas veces en todo el tema relacionado con producción de leche. Y ese es el que está correlacionado mucho con estas patologías. Esta deficiencia, la vaca, en la medida que tenemos una vaca con mayores niveles de productividad, este balance energético se incrementa. Una vaca criolla, una vaca de campo común y corriente con una producción baja, igual baja de peso normalmente, producto de la leche, de la producción de leche. Por lo tanto, su condición, su peso corporal igual va decayendo y después empieza a recuperar levemente posterior. Y es lo que les decía, que en todos los mamíferos, en la medida que empiezan a producir leche para alimentar a sus crías, tienden a disminuir de peso, disminuir su condición corporal. Esta caída es la que los lecheros buscan regular para que no sea tan severa y por lo tanto genere el menor descalabro posible. Porque también va a afectar la fertilidad. Una vaca que está con una caída muy severa de producción, con estas condiciones, como tiene que sacar desde las reservas corporales, para la leche y no a la producción hormonal. Entonces también entra en problemas a nivel reproductivo. Está altamente correlacionado el balance energético negativo con la reproducción. Entonces, aquí vemos, esa es la curva de producción de leche, el consumo de alimentos que empieza a reducirse ya en el fondo en el preparto, y que después va recuperándose, y las reservas corporales por lo tanto empiezan a decaer y se recuperan mucho a nivel posterior. Entonces es en este punto, entre los 45 a
80, 90 días, en ese rango es donde está la mayor producción de leche. Y este es el balance energético negativo, por lo tanto. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque si lo vemos, acá tenemos, cuando secamos una vaca 60 días preparto, como un estándar, secamos una vaca 60 días previo al parto, los 21 días previos, que es el periodo de transición preparto, y de los 0 a los 21 días, el periodo de transición posparto, o el periodo de vaca fresca. ¿Recién? Y obviamente el día 0 es el que marca el quiebre directamente, que deja de producir a cuando comienza y por lo tanto aumenta la producción y empiezan los altos requerimientos. Pero obviamente a esto, por eso mismo hacemos todo el tema que este bajo consumo de alimentos también tiene correlación con la hipoprocemia, pero tiene relación con el requerimiento energético. Entonces, la prioridad energética durante el posparto temprano, obviamente, si lo enfocamos desde la glucosa, la alimentación, los carbohidratos básicamente generan ácido propiónico, que es el principal precursor de glucosa. Este ácido propiónico llega al hígado y es el que genera la glucosa. Esta glucosa va a transformarse a través de la transferasa y diferentes hormonas, en el fondo van a la glándula mamaria para producir la lactosa. Esto es lo que se incrementa este requerimiento en producción de lactosa y eso es lo que aumenta las necesidades de la vaca de glucosa. Si la producción de glucosa no es suficiente desde la alimentación, porque estamos en balance energético negativo, implica que lo tiene que hacer desde reservas corporales. ¿Qué reserva utiliza? Uno, no es la más importante, pero sí incide la proteólisis a nivel de aminoácidos, se produce en el hígado la producción de glucosa. ¿Se acuerdan cómo se llama el proceso en que produce desde aminoácidos para la producción de glucosa? Es la gluconeogénesis. Entonces, hay gluconeogénesis normalmente en este proceso. Y lo importantísimo a considerar, porque los glucocorticoides, cuando hablamos de lo que los corticoides son hiperglicemiantes, es porque trabajan a este nivel. Estimulan la gluconeogénesis. Y es parte de la terapia, en la medida que sea controlada, sabiendo que tenemos que tener en consideración, por eso lo toco, de que ya hay un efecto de proteólisis durante una vaca cuando se adelgaza, o una persona cuando se adelgaza, también no se adelgaza solamente de la grasa, también se disminuye la masa muscular. ¿Y por qué es importante acá? Porque esto es lo mismo que le pasa, ya no con la lactosa, también a un diabético. Entonces la cetosis es muy similar a la diabetes en humano. Y lo otro es desde el tejido adiposo, a través de ácidos grasos no esterificados que llegan al hígado y eso a la producción de glucosa. Ese metabolismo, ese proceso está regulado por varias hormonas en el periparto. Entonces, las alteraciones del metabolismo energético, todo lo anterior es general, no es solamente cetosis, sino que todo el metabolismo energético. En la alteración del metabolismo, la lipidosis hepática, el hígado graso o síndrome de movilización grasa y la cetosis o ketosis, en donde la movilización grasa se produce porque el nivel de reesterificación, ya hablamos de que estas moléculas, la grasa llega al hígado, ¿cierto? Para la producción de glucosa. Producto de procesos hormonales, hay una alta cantidad de ácidos grasos libres que llegan hacia el hígado para la producción de glucosa. Pero como el requerimiento aún no es tan elevado porque la producción no es tan alta, esta movilización de grasa se reesterifica en el hígado. Hay una alta reesterificación. Esto ocurre cerca del parto y podría estar relacionado de alguna forma con la resistencia a la insulina. Y es de mal pronóstico, porque el hígado es el que queda dañado, es un hígado graso. Hígado graso que se produce en muchas especies. Y un hígado graso tiene un menor nivel de metabolización, de producción de proteínas, de producción de glucosa en sí. Entonces, este hígado, y por eso es mal pronóstico, porque el hígado está con un daño más severo.
A diferencia de la cetosis, que es más o menos lo mismo, también hay una movilización de grasa, pero tiende a ocurrir más cerca del pico de lactancia. No únicamente en este punto, puede ocurrir en cualquier momento de este periodo de balance energético negativo, porque se produce porque estos ácidos libres, la oxidación de esos ácidos, o sea, el uso de los ácidos grasos libres es mayor que el nivel de resterificación que haya en el hígado. Porque como se requiere la energía para producir la leche, estos ácidos grasos sí se utilizan. En la munición grasa, esos ácidos grasos, como no existe un requerimiento tan alto porque está asociado cercano al parto, se mueve mucha grasa y esa se resterifica en el hígado. Acá su nivel de resterificación no es tan alto, lo que sí, el nivel de oxidación, el nivel de uso es el más elevado. ¿Se comprende? Y es de mejor pronóstico porque no genera un daño hepático severo, sino que está asociado a los metabolitos que se generan producto de la quema, la oxidación de estos ácidos grasos. Entonces, la munición grasa hay que entender dónde están las reservas corporales, que se ubican en ciertos puntos y cómo evaluamos la condición corporal, porque ahí vamos a evaluar en el fondo el riesgo que tiene un animal eventualmente de tener munición grasa. Entonces, una vaca 4,5 es una vaca que es más gruesa, más ancha, pero siempre tiende a tener, en la vaca lechera siempre son huesudas. Entonces hay que saber medir la condición corporal, no podemos comparar la condición corporal de una vaca de carne con una de leche. Pero siempre tiene reservas corporales y tiene reservas grasas. Y hay que medirlas, evaluarlas. Pues acá la munición grasa y un grado de infiltración de grasa en el hígado está derivado de procesos fisiológicos normales que tienden a ocurrir en el periparto y están regulados muchas veces por algunas hormonas que incrementan esta movilización de grasas como somatotropina, prolactina, lactógenos placentarios, catecolaminas y glucocorticoides que se generan en forma natural. Entonces, es un proceso natural, siempre va a ocurrir movilización de grasa. El grado de filtración es el que tiene que ver con la patología. Por eso una vaca, mientras más gorda sea, aumenta el nivel de movilización y como no va a gastar esa energía, esas grasas, la rectifica, la vuelve a rectificar. Pues, en general son fisiológicos estos cambios y ocurren más en vacas lecheras de alta producción porque la genética las lleva a que tienen que producir leche. Por lo tanto, la movilización de grasas es más elevada, producto de la mayor fisiológica. En el histórico ocurre esto, ¿se entiende? Esto tiene que ver con todo la movilización de grasas, pero más que entender eso, aquí está metido el ciclo de Krebs, está involucrado el ciclo de Krebs, el uso de la... Pero ahí lo van a entender un poquito mejor. Este proceso, en el caso de la movilización grasa, con este gráfico se lo voy a volver a mostrar en la cetosis. Llega hasta acá. Acá se genera el corte. Como no lo proveniente de la alimentación no es tan adecuado porque está con un déficit nutricional, producto de que el periparto tiene un cierto nivel de anorexia, todavía no recupera el consumo. Por lo tanto, tiene que utilizar, desde el hígado graso, estos ácidos grasos libres. Estos entran como ácidos grasos no esterificados al hígado, pero como no se está utilizando, no sigue el ciclo normal de esta grasa para la producción de energía y se deposita la grasa a nivel hepático. Así de simple. Es la parte superior de este gráfico, que hasta ahí nomás llega la movilización. Ahí también cómo se utilizan la energía y los ácidos grasos, en el fondo, básicamente, a nivel del rumen, tenemos ácido propiónico, acético, butírico,
Pero el propiónico básicamente es como entra, esto a nivel bioquímico, si lo que dicen después, se van a acordar después de un poco más de bioquímica, ciclo de Krebs y todo eso, que lo vieron en algún momento y ustedes dicen, ¿para qué me pasaron el ciclo de Krebs en el fondo buscar en algún momento? Aquí ya tienen un uso por lo menos para entender por qué, para entender cómo es la fisiología de la producción de energía. Ahora, yo no les voy a preguntar en qué momento entran, cuántos ATP ingresan, cuánto se libera, pero sí entender, digamos, de que eso está relacionado con la producción de energía. Entonces, la alteración, por lo tanto, está relacionado con el pic de lactancia. Entonces, alrededor del periparto, producto de esto mismo, empiezan a haber una gran cantidad de ácidos grasos no esterificados que se empiezan a liberar en circulación. Y eso nos está indicando la movilización de grasa que empieza a haber. Por lo tanto, uno puede ver los NEFA, los ácidos grasos no esterificados. Eso también, en el fondo, el control, en el fondo, de la misma tesis que yo les dije que hice, en el fondo que también vimos hipocalcemia y también vimos efectos metabólicos energéticos. Y eso, viendo a nivel de control de vacas tratadas, estamos hablando de vacas que se le incorporaba un producto en el periparto y obviamente al incorporar un producto que incluía sales minerales, pero también incluía precursores de glucosa, disminuíamos el nivel de movilización de grasa y se reducía un poco los cuadros. Bueno, la cetosis. Eso es lo que la movilización va a entender, un proceso de muy mal pronóstico y de difícil tratamiento. Porque es el hígado el que está afectado. Lo importante es prevenir que la vaca no llegue a un correcto. Regular la condición corporal, mantenerla dentro de los parámetros normales. Estamos hablando de una vaca que no debiera parir con una producción, ojalá no mayor a 3,75. Para que no tenga una movilización de grasa tan elevada. La cetosis se produce por el mismo efecto. ¿Ahora entienden más el gráfico? Entonces, volvemos al mismo, en el fondo que es más explicativo. En el caso de la cetosis, el requerimiento energético para producir lactosa es elevado, porque la vaca está produciendo mucha leche y mucha producción de lactosa que se está secretando. Entonces, como no es capaz de obtenerlo desde la alimentación, porque está en balance energético negativo, estos tejidos grasos, estos ácidos grasos libres, entran como ácidos grasos no esterificados, que llegan al hígado, pero sí se utilizan. Por lo tanto, no hay un nivel tan elevado de lipólisis, o sea, de lipogénesis. Por eso no hay una lipidosis hepática, sino que esos ácidos grasos libres se derivan hacia la producción de acetil-CoI, acetilcarnitina y el acetilcoenzima A. Si fuera desde la alimentación, el propionato entra a la producción del propiónico A, en el fondo el ciclo de Krebs, y esa es la normal a través de la alimentación, la fuente de energía, la fuente de glucosa. Esto es lo que no está siendo suficiente en esta vaca y por lo tanto están obligando al sistema a obtener la energía desde los ácidos grasos. Se produce la acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A se desdobla, entra al ciclo de Krebs, una molécula para la producción de energía, pero como desecho, como residuos de esta oxidación, se generan los cuerpos cetónicos. Entonces, siempre en todo este proceso hay un aumento de los cuerpos cetónicos. En todas las vacas en el posparto aumentan los cuerpos cetónicos. Lo mismo que pasa en un diabético cuando no puede utilizar, porque no puede utilizar la glucosa y empieza a utilizar las reservas corporales, y los diabéticos producen este mismo efecto. Y uno siente el olor a cetosa, el olor a manzana fermentada. Y es lo mismo, las vacas también tienen como signo expelen este olor. Y cuerpos cetónicos que se empiezan a observar en diferentes niveles. El problema no es que produzcan cuerpos cetónicos, porque todos lo producen. Por eso en todos hay cierto grado de cetosis subaguda. El problema es cuando la cantidad de cuerpos cetónicos empieza a ser más elevada, que empieza a manifestarse con cierto grado de ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos principalmente? Methylhidroxibutyrato, acetocetato y las cetonas. Y estos se liberan y están en el organismo.
hizo acumulación, su mayor nivel, a nivel sanguíneo, salida por la leche, pero también llegan a nivel encefálico. Y al llegar a nivel encefálico, producen ciertos niveles de cierta signología, que es la que vamos a evaluar. Y ese es el problema. Entonces bueno, esto es lo mismo como en el fondo estas cetonas, estos cuerpos en el fondo llegan, en el fondo y se transfieren hacia el nivel sanguíneo y a través de esa vía llegan hacia la leche. La frecuencia de cetosis subclínica en vaca lechería, todas las vacas lo tienen, y es algo normal. El problema es cuando entra a un nivel clínico. Vaca con cetosis, en este caso también es una vaca que está postrada a cierto nivel, está perdida, vean la vista, mugiendo, vocalizando muchas veces, porque entra a nivel encefálico y tiene un problema similar al que produce el alcohol a nivel encefálico. Con eso ya les digo todo, todos reconocen los signos. Entonces, cuando llegan los cuerpos cetónicos, afectan a nivel encefálico y producen, uno, anorexia, es anorexígena. Por eso los cuerpos cetónicos generan, y si la vaca ya está con cetosis, ya se está adelgazando porque empieza a perder reservas corporales porque se está yendo hacia la producción de energía, y además le estamos generando, producto del cuadro, anorexia. Por lo tanto, incrementa el cuadro. Es el efecto negativo de alguna forma que está teniendo. Por otro lado, estos cuerpos cetónicos a nivel encefálico empiezan a producir ataxia, incoordinación, en algunos casos ceguera. Las vacas se tropiezan, caminando en círculos, parecen curadas. Entonces, tenemos una vaca, y uno diría, como la mayoría de la patología, la mayoría uno dice, no, esta patología, signo clásico, baja la producción de leche. Entonces, la diferencia entre el cuadro es que no produce baja la producción de leche. La genética de la vaca la sigue manteniendo, produciendo una buena cantidad. Por lo tanto, no se genera un freno al uso de ácido graso. Se mantiene el requerimiento metabólico. Y eso va exacerbando, y la vaca levemente empieza a perder condición corporal, y llega un momento en que empieza con signología que la vaca anda perdida, ojo oído, anoréxica, no quiere comer, pero sigue produciendo leche. Eso es parte de la signología. Entonces, los signos: baja la condición corporal, clásico, empieza a adelgazar. Anorexia, empieza a alambular, somnolencia, ataxia, después posteriormente la caída y llega a la muerte. Entonces, todas las vacas producen cuerpos cetónicos en el posparto. Cuando el nivel de cuerpos cetónicos empieza a ser más elevado, empieza con la cetología. La mayoría, si no todos, hemos tomado algún trago alguna vez. Un poco de alcohol en la sangre, leve, no produce nada. Un poco más y empieza a generar alcohol. En la medida que aumentamos el nivel de alcohol, empieza a generarse incoordinación, en el fondo, y cuando llegamos a un coma etílico, llegamos a un cuadro, en esos casos. Es como poder hacer un paralelo. Entonces, no es, todas las vacas tienen algún grado de cetosis. El problema es cuando estos cuerpos cetónicos llegan a un grado en que ya empieza a afectar a nivel neurológico. Y ahí empieza a exacerbarse el cuadro. Entonces, ¿cómo se controla estas enfermedades metabólicas? Uno, por alimentación y manejo alimentario, que son dos cosas. Alimentación que damos y manejo cómo y cuánto nos damos. Entonces, manejar el medio ambiente y la infraestructura. Dentro de eso, el medio ambiente, los requerimientos. Si una vaca está en el periparto, posparto, con altos requerimientos, y además está en un ambiente frío, húmedo, sin techo, en invierno, aumenta los requerimientos de mantención y aumentamos el requerimiento de energía, y por lo tanto exacerbamos. Por lo tanto tiene que ver también con esa infraestructura.
con el carro forrajero. Un carro forrajero permite optimizar un poco más la ración y lo que coma, se coma adecuadamente. El aumento de la cantidad de concentrados. Pero la vaca muchas veces tiene anorexia y no quiere comerlo. Entonces, la prevención tiene que ver con la preparación en el preparto, la administración de concentrados en estas cantidades moderadas para preparar al rumen. Porque acuérdense que la vaca no se alimenta del concentrado, no se alimenta de lo que come. Alimentamos a estos bacterias y protozoos que estuvieron en descanso durante 2 meses. Entonces le empezamos a alimentar 3 semanas o a un mes de parto, después sería un mes de descanso y después empezamos levemente a aumentar el rumen, cosa que nuevamente empiezan a generarse estas bacterias que son saprófitas, que en el fondo que van a estar produciendo ácidos grasos volátiles. Y a la vez, en la medida que aumenta la cantidad de ácidos grasos volátiles que se empiezan a generar a nivel ruminal, mejora la capacidad absortiva de estas. ¿Dónde se absorben los ácidos grasos volátiles? ¿A qué nivel del sistema digestivo? En el mismo rumen. El que ha visto la guatita, cuando la guatita es sumamente rugosa, uno dice, no, es como una toalla, tiene papilas. Y estas papilas, de hecho, en la medida que alimentamos con previo y preparamos, genera un alargamiento de las papilas ruminales, por lo tanto aumenta la capacidad de absorción. ¿Se acuerdan que el cuadro se produce cuando no hay un buen manejo y no tiene una buena capacidad de absorción de ácidos grasos volátiles, y esos ácidos grasos volátiles pasan hacia estómago, hacia ahomazo, y va en el periparto y empieza a hincharse el ahomazo, empieza a acumularse ácidos grasos volátiles? El desplazamiento ahomazo. Cuando existe un buen manejo preparto, existe con la cantidad de carbohidratos que se le empiezan a meter en el postparto y con una mala preparación, aumenta el riesgo de desplazamiento correlacionado a un mal manejo alimentario. ¿Se fijan? Entonces, lo que buscamos con el manejo preparto es regular el sistema digestivo, preparar a la microbiota ruminal para que procese todos estos productos y ya tenga la capacidad de, cuando llegue postparto y le metemos, efectivamente meter una buena cantidad de concentrados para poder recuperar este balance energético negativo, que tenga la capacidad de procesarlos y absorberlos. Eso tiene que ver con el manejo alimentario. Y a la vez también con la administración de algunos aditivos o suplementos de la ración que pueden ser administrados individualmente o en masa para que mejoremos la calidad de la ración y muchas veces regulemos para que efectivamente logremos que esta microbiota se desarrolle de forma más rápida. Ionóforo, la incorporación de propionato, precursores de glucosa, que eso mejora la absorción que tengan. Entonces, los puntos críticos son obviamente el preparto y el posparto temprano, este periodo de transición. Este que les mostraba en ese gráfico. Estos 21 días preparto y los 21 días posparto. Los 21 días preparto preparamos, hacemos la pretemporada, y los pospartos el comienzo del campeonato. Para que cuando la vaca al momento del parto, cuando comience el campeonato de fútbol, ya las bacterias ya estén preparadas, estén listas para el alto requerimiento que van a tener en el posparto. Claro, la vaca cuando ya está más adelantada, más avanzada, ya está regulado su sistema. El problema es la partida. Y en esas vacas, en el fondo, en la medida que no haga un buen manejo, este balance energético obviamente se incrementa. Porque lo que aporta la ración no es capaz de absorberlo y por lo tanto va a necesitar de utilizar las reservas musculares. Bueno, si tenemos una vaca que cae en estado de cetosis, no hubo un buen manejo de parto para regularlo, ¿qué podemos dar? Uno, soluciones de glucosa. Recuerden que la hipoglucemia se trata con gluconato o gluconato de calcio. Esa es la razón por la cual tiene una solución glucosa, para aportar en estos momentos donde que igual estamos asociados a problemas a nivel energético, de termodióxido de grasa. En ese momento, periparto. Pero la glucosa es el 50%. La administración de precursores de glucosa, el propionato, el equivalente al ácido propiónico.
Y propionato sale del propionato. Propionato de sodio, propionato de calcio, son precursores de glucosa. El principal, le estamos administrando directamente al nivel ruminal. Si las bacterias no son capaces de procesarlo, se lo estamos dando de forma externa. O un producto del propilenglicol. El propilenglicol que está en muchas cremas, este tiene muchos usos, pero dentro de eso este propilenglicol se transforma a propionato y finalmente a nivel hepático va a generar glucosa. Entonces es un precursor un poco más lento que el propionato así. Uso de glucocorticoides, ejemplo, la dexametasona va a estimular la gluconeogénesis y por ese mecanismo va a aumentar los niveles de glucosa. A mí no me gusta tanto, pero sí lo utilizo en algunos casos cuando no tengo la posibilidad de ocupar precursores o la vaca todavía está en estado de anorexia, recuperan ciertos niveles de glucosa para disminuir el nivel de cuerpos cetónicos y finalmente que la vaca empiece a comer. La glucosa actúa directamente. Esto genera que se empiece a producir, pero le aplicamos una dexametasona y al cabo de horas, en fondo, en minutos, de hecho, depende de la vía, pero tiende a recuperar. Pero tenemos que acompañar con una buena dieta. No sacamos nada cuando decir, no, corticoides. Entonces recordemos, ¿cómo trabaja el corticoide? Gluconeogénico. ¿Desde dónde? De proteína. Y la proteína está en los músculos. Y los músculos ya están en cierto nivel de anorexia, en forma de adelgazamiento. Entonces, si hay un nivel de pérdida de condición corporal muy severo, si tenemos una vaca que está llegando en 1,5 a 1, ojo, porque podemos generar incluso un descalabro, porque la vaca en el fondo se puede adelgazar más todavía. Entonces, en algunos casos sí, como apoyo, pero acompañemos con una buena ración y eventualmente si podemos con precursores de glucosa. Rápidamente recuperarla a nivel para que la vaca no tenga la necesidad de ocupar de reservas corporales y por lo tanto regulemos un poco la cantidad de cortisol que está circulando. Obviamente el manejo de la ración preparto y la ración postparto, es lo básico. Eso es. Ya, pero no terminamos la clase. Les dije, así que no. Vamos a cambiar eso, todo lo que, esto es lo que son, lo que es referente